Una vez más, buenos días. Gracias a Dios que nos permite reunirnos como iglesia para poder ser edificados con la palabra. Y una de las cosas que debemos de tener en nuestra mente, ¿verdad?, es: ¿estamos siguiendo a Jesús? ¿Estamos siguiendo a Jesús? Y la pregunta mía para ustedes sería: ¿estás siguiendo a Jesús? Debemos de seguir a Jesús, porque en Él encontramos la paz que el mundo no nos la puede dar. Cuando el Señor Jesucristo había resucitado después de la muerte que sufrió en aquella cruz del Calvario y que apareció a los apóstoles, el Evangelio de Mateo nos dice en el último versículo del capítulo 28: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y por qué va a estar el Señor con nosotros hasta el fin del mundo? Es decir, hasta que dejemos de pernoctar o de andar trajinando en este mundo en el que Dios nos ha puesto. Él va a estar con nosotros, Cristo va a estar con nosotros, así lo prometió. Así lo prometió. Y las promesas de Él se cumplen. Así que si Él está con nosotros, si nosotros decidimos seguirle, si obedecimos el Evangelio, no nada más fue en ese momento en el que estuvimos con Jesús, sino que cada día de nuestra vida debemos de vivir para Jesús, debemos de estar con Él, debemos de caminar con Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que debemos de ir, estar con Él. En la última noche en la que el Señor Jesucristo estuvo con sus apóstoles, de varias enseñanzas que les dio en esas 3, 4, 5 horas que estuvo con ellos, Él también les habla de la paz. Dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino la paz de Cristo. ¿Qué significa esto? Que en cualquier situación en la que nosotros nos encontremos, vamos a encontrar paz en Él. En cualquier tribulación, en cualquier angustia, en las alegrías, en los gozos, Cristo está con nosotros. Sabemos que cuando hay un dolor en la familia, en nosotros, Cristo está con nosotros también. El que Él sea nuestra paz no significa que no vayamos a tener problemas, no vayamos a tener aflicciones, no vayamos a tener situaciones adversas, situaciones que no nos gustan. Si hay enfermedad, si hay una muerte, lloraremos, sufriremos en la enfermedad, pero sabremos que al final de todo, ¿verdad?, está algo, el galardón que Dios ha prometido para con nosotros, y que solamente estamos aquí de paso. Es decir, tarde que temprano nosotros vamos a terminar nuestro peregrinar en este mundo, y debemos de estar preparados para ello. La familia debe estar preparada para ello. Allí está la paz que debemos de encontrar. Encontramos nosotros en los evangelios, tanto en los sinópticos como en el cuarto evangelio, la alimentación, uno de los milagros de alimentación que hizo nuestro Señor Jesucristo, la alimentación de los 5,000, ¿verdad?, la narran todos los evangelios. Pero en dos de los sinópticos y en
en el Evangelio o el que se denomina el cuarto Evangelio, el Evangelio de Juan, se habla después de la alimentación de los 5,000, cuando los hombres que habían sido alimentados, ¿verdad?, milagrosamente, empezaron a ellos a meditar en esto y a platicar entre uno y otro, ¿verdad? Y llegaron a la conclusión, dice, este es el Mesías, este es el que estábamos esperando. Y como que quieren hacerlo rey a Jesucristo, ¿verdad? Y todavía no era el momento de Dios, ¿verdad? Así que Jesucristo empuja a los apóstoles y los pone en una barca, ¿verdad?, para que naveguen y se vayan al otro lado del mar de Galilea. Y él se va a un monte a orar, ¿verdad? Pues después de estar orando, ¿verdad?, él decide ir a donde están los discípulos y los ve que están batallando en el mar y no avanzan, ¿verdad? Están con el esfuerzo, con el trabajo de remar y avanzar cualquier cosa, ¿verdad? Y fatigarse. Entonces el Señor va hacia ellos y empieza a caminar sobre el agua. Dice el Evangelio de Mateo que los apóstoles, cuando vieron aquello, que en el ruido del viento, en el movimiento de las aguas, y veían a una persona venir hacia ellos, tuvieron miedo. Y gritaban, ¿verdad? Y decían, es un fantasma. Y él les dice, no temáis, soy yo. El Evangelio de Mateo, ¿verdad?, es el único que relata que el apóstol Pedro, en su carácter que él tiene, ¿verdad?, cuestiona al Señor y le dice, si eres tú, Jesús, haz que yo camine sobre el mar también. Y el Señor se lo concede y le dice, ven. Y aquel hombre empieza a caminar sobre las aguas, pero de reojo empieza a ver el embate de las olas, ¿verdad?, el movimiento, el agua, el ruido del viento, y quita la vista de Jesús y se empieza a hundir. Y cuando se está hundiendo, ¿verdad?, voltea a ver a Jesús y le grita y clama al Señor y le dice, sálvame. Y Jesús extiende la mano, ¿verdad?, y lo extrae del agua, y dice la Escritura, subieron ambos, y subieron ellos a la barca. Y cuando suben, cesó toda la tormenta que había. Con Jesús, nos está enseñando el Evangelio, que con Jesús en nuestra vida, los problemas se aligeran en nosotros. Los problemas de angustia los podemos soportar. Los problemas de tribulaciones por enfermedades, por muerte, encontramos la paz en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ha ido a preparar un lugar para nosotros. Y como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando dice, yo no sé qué escoger. Por una parte, necesito predicar el Evangelio a tanta gente, ¿verdad? Y por otra, que es mucho mejor estar con Cristo, ¿verdad? Entonces, es mejor estar con Cristo, ¿verdad? Él es nuestra paz. Pero dice la Escritura, tanto Mateo como Marcos, ¿verdad?, dice que cuando Jesús subió, Marcos dice, cuando Jesús subió a la barca, se calmó el viento. En Mateo dice, cuando ellos subieron a la barca, cesó todo, ¿verdad?, se calmó el viento. Ya no hay más viento, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, ¿verdad?, cuando Jesús sube a la barca, dice en el versículo, cuando ellos recibieron a Jesús,
y que estaban batallando para ir a donde iban. Dice la Escritura, cuando subió Jesús, ¿verdad? Dice, la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Y no podían avanzar, pero con Jesús rápidamente llegaron. ¿Cómo seguimos a Jesús nosotros? ¿Estamos siguiendo a Jesús? ¿Él es nuestra prioridad en nuestra vida? ¿O lo dejamos en segundo término o tercero o más lejos, ¿verdad? ¿Dios es nuestra prioridad? ¿Cristo es nuestra prioridad? ¿Cómo manifestar nuestro amor hacia Jesucristo? Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, y versículo 21, y luego el versículo 23 y 24, en el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. En el versículo 23 y 24, Jesús respondió y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es una promesa que el Señor Jesucristo nos está diciendo. En el versículo 24 dice, el que no me ama, no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿qué es guardar la palabra? ¿Qué es guardar la palabra? Guardar la palabra es vivirla, es aceptar lo que el Señor dice, es vivir como Él nos enseña. Hace unos momentos, así a grandes rasgos o a grandes pasos, estábamos hablando de lo que Jesucristo estaba enseñando, ¿verdad?, en el Sermón del Monte, ¿verdad? Y miramos la descripción, ¿verdad?, la descripción que el Señor Jesucristo hace de cada uno de nosotros, de cada uno de sus discípulos a través de la historia, desde Jesucristo hasta nuestros días. Él nos describe y Él está diciendo que así debemos de ser. Vamos a batallar para poder ser como Él quiere que seamos. El tratar de ser como Él quiere que seamos es guardar su palabra. Es guardar su palabra. Y, por supuesto, los mandamientos, ¿verdad? El Evangelio hay que obedecerlo. ¿No? El Evangelio está lleno de mandamientos, el Evangelio está lleno de enseñanzas, el Evangelio está lleno de milagros, pero el Evangelio está lleno también de mandamientos, los cuales también debemos de cumplir, debemos de llevar a cabo, debemos de vivirlos. Así que esto es... si manifestamos el amor a Dios, si manifestamos el amor a Jesucristo, lo debemos de hacer, ¿verdad?, guardando, obedeciendo, viviendo su palabra. Su palabra. Ya el Señor le había dicho a Nicodemo, ¿verdad?, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Hay que obedecer eso. Hay que nacer de agua y del Espíritu. El Señor Jesucristo habla de dos clases de hijos. Hijos de Dios e hijos del diablo.
Allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 48, les dice a los discípulos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él dice ahí en el Sermón del Monte, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de el Padre que está en los cielos, ¿cuál es? Es que creamos en el Hijo, que creamos en Él y que le obedezcamos, ¿verdad? Y en eso manifestamos el amor. Sin embargo, miramos en nuestra vida, en la iglesia incluso, ¿verdad? En la hermandad, aquí en Bueslaco, no sé en otras congregaciones, ¿verdad? Porque no estoy no tengo ni debo de tener reportes de las congregaciones, ¿verdad? Cada quien, ¿verdad? Cada congregación es interdependiente de las demás, ¿verdad? Aquí había los ancianos, ¿verdad? Los cuales nos veían por nosotros, nos alimentaban, nos sobreveían, ¿verdad? Y nada más, ¿verdad? Pero, sin embargo, en las congregaciones que he estado, ¿verdad? A través de todos estos años, ¿verdad? Tanto en el Distrito Federal como en Monterrey, ¿verdad? Como aquí en el Valle, yo he visto que cada uno de nosotros, cada cristiano sigue algo. Sigue algo. A Cristo. Bueno, la Escritura nos dice en 1 de Juan capítulo 2, ¿verdad? Y versículos del versículo 15 al 17, ¿verdad? Dice la Escritura, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino provienen del mundo. Y luego, ¿qué nos dice la Escritura? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo miro, ¿verdad? Muchos aman las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Y ese asedio, ese ataque de Satanás está desde aquella pareja en el Edén hasta nuestros días. Cuando la serpiente habla con la mujer, ¿verdad? Y la empieza le habla por su lado y luego empieza a cambiar las cosas. Cambia la palabra de Dios y le dice semiverdades, o una semiverdad, pues en realidad es una mentira. Le dice con que Dios les ha prohibido, no les deja comer de los frutos de los árboles. Y la mujer dice, sí, de todos los frutos de los árboles podemos comer, excepto del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en el centro del huerto. De ese no podemos comer. Y ella le agregó allí, y ni siquiera podemos tocar el árbol. El Señor le dijo a Adán, ¿verdad? No comerás de él. No le dijo nada de tocar el árbol, ¿verdad? Pero la mujer le dice eso a la serpiente. Pero la serpiente le contesta, no morirán. No morirán. El Señor había dicho que morirían. Y ellos comieron, ¿verdad? Y fueron
separados de Dios, murieron espiritualmente, fueron separados de Dios. Y el mundo a partir de allí estuvo separado de Dios. Y Dios tiene un proceso con el cual permite que el hombre se acerque a Él. Y quiere que el hombre vuelva a casa. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca, dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, deben de aceptar a Jesús. Nosotros ya lo aceptamos. La mayoría de los que estamos aquí ya lo aceptamos. Lo obedecimos, nos bautizamos. Y el Señor nos añadió a su iglesia, la cual Él edificó en aquel Pentecostés, en aquel año 33, allá en Jerusalén. Entonces, a partir de allí, Satanás siempre ha estado con esas armas, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Así atacó al Señor Jesucristo. Después de que Jesús fue bautizado y el Espíritu empujó al Señor al desierto y estuvo allí el Señor 40 días y 40 noches, Satanás le atacó con estos tres argumentos, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y así nos ataca hoy. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Juan, ¿verdad? Él está diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, provienen del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué no seguir a Jesús? Bueno, decía yo, cada uno sigue algo. Y aquí Juan, ¿verdad? Pues nos dice, ¿verdad? A lo mejor a lo mejor algunos hermanos nuestros siguen la vanagloria de la vida, ¿verdad? A lo mejor otros siguen los deseos de la carne, ¿verdad? Los deseos de los ojos, ¿verdad? O a lo mejor los tres, los deseos de la carne y de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿verdad? Es decir, lo están poniendo eso en prioridad antes que Dios, ¿verdad? Sin embargo, hay otros que siguen algo y es la abundancia de bienes. Allá en Lucas capítulo 12, versículo del 16 al 21, allí leemos, ¿verdad?, que un hombre levantó una cosecha enorme, ¿verdad? Y cuando ya tenía allí todos sus frutos, él dice, ¿qué haré? Tengo mucho, ¿qué voy a hacer con ello? Dice, ya sé lo que voy a hacer. Agrandaré mis graneros y allí guardaré todo lo que he cosechado. Y entonces le diré a mi alma, gózate, come, bebe y goza de la vida. Y Dios le dice, necio, y esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has almacenado, ¿de quién será? Muchos son avariciosos y quieren tener en demasía, quieren tener más de lo que pueden gastar, lo que pueden utilizar, lo que pueden comer. ¿Para qué? ¿Para qué guardar? ¿Para qué riquezas? ¿Para qué casas, propiedades, negocios y demás? Es bueno, por supuesto que es bueno tener, pero siempre hay que tener prioridad en Dios. Hay otros que siguen a Jesús de lejos, como que no se quieren comprometer, no quieren estar 100% con el Señor y lo siguen de lejos. Cuando el Señor Jesucristo fue aprendido,
¿verdad? Fue aprendido y atado por aquella turba, por aquel grupo de soldados, muchos soldados, ¿verdad? Mucha gente, ¿verdad? Participó en el tumulto aquel, ¿verdad? En el cual el Señor fue aprendido. Y iban con armas, ¿verdad? Y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, ¿verdad? Y dice la escritura ya en Lucas capítulo 22 y versículo 54, dice, Pedro seguía a Jesús de lejos. Seguía de lejos a Jesús. Y hoy muchos hermanos nuestros pareciera que siguen así a Jesús, de lejos, como que no quieren un compromiso 100% con Él. Así que la pregunta es, ¿cómo estás siguiendo a Jesús? ¿Cómo estoy siguiendo a Jesús? ¿Sigo algo? Es decir, ¿sigo al mundo? ¿Quiero tener muchos bienes? ¿Sigo al Señor de lejos? ¿Por qué no seguir a Jesús como debe de ser? El Señor fue invitado a una cena. Ahí leemos allá en Lucas capítulo 14. Y en el versículo 7, ¿verdad? Bueno, no lo vamos a leer, ¿verdad? Pero nada más se les voy a hacer relatar de algunas cosas de ahí. Él vio cómo algunos buscaban los lugares más prominentes, ¿verdad? Y él les dice, ¿verdad? ¿Por qué no te sientas en otro lugar, ¿verdad? Porque será una vergüenza, ¿verdad? Que el que te convidó traiga a uno que es más que tú y le dice, déjale lugar a este y tú siéntate allá, ¿verdad? Mejor será, si estás sentado allá en los lugares más bajos, cuando te diga el que te convidó, ven, siéntate acá en este lado, acá con nosotros, ¿verdad? En los lugares más especiales, ¿verdad? Y el Señor está reprochando eso, ¿verdad? Está diciéndoles, si nosotros somos así, ¿verdad? Seamos humildes, ¿verdad? No tratemos de ganar lo que no nos corresponde, ¿verdad? Dice en el versículo 13, cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo a Jesús, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, ¿verdad? Porque la parábola anterior terminó en el versículo 14, y cuando le dice que van a hacer, cuando le dice, cuando invites a alguien, no invites a los que te pueden invitar también a ti. No invites a tus parientes, no invites a tus amigos ricos, ¿verdad? Porque a lo mejor ellos te van a invitar, ¿verdad? Mejor invita a los que no te pueden invitar, invita a los pobres, a los desposeídos, invítalos a ellos. Y luego dice, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. El Señor está diciéndoles, ¿verdad? No busques los primeros lugares, ni tampoco busques invitar a alguien que te pueda, quiera o que adquiere un compromiso contigo para invitarte también a ti. No, mejor invita a alguien que no puede hacer nada por ti. Y es por esto que este invitado le dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Claro que sí, es bienaventurado. Entonces Jesús le dijo, le dijo una parábola, es la parábola de la gran cena.
un señor, ¿verdad? Preparó una gran cena e invitó a mucha gente, ¿verdad? En aquellos tiempos, en aquellos años, ¿verdad? La costumbre era que el que iba a hacer la comida o la cena, ¿verdad? Mandaba las invitaciones a todas las familias que él tenía en su lista. Y luego cuando ya llegaba la fecha, cuando ya preparaban todo el banquete, entonces iban con los invitados, a los que habían invitado, y les decían, ya está la cena, vengan a la fiesta a la cual fueron invitados. Pero dice la Escritura que empezaron a excusarse. Y se excusaron y diciendo, no, pues yo compré unas yuntas de bueyes y necesito ir a verlos, no puedo ir. Y otro dijo, pues sí, compré una hacienda y necesito ver qué es lo que compré, ¿verdad? Y no puedo ir, ¿verdad? Y otro dijo, pues me acabo de casar y pues no puedo ir a la cena. Entonces el señor de la fiesta se enojó y le dijo a sus criados, ¿verdad? Vayan por las ciudades, por los callejones y inviten a todos los pobres y que vengan a la cena. Y luego viene, ya invitamos, pero todavía hay lugares. Bueno, vayan por los valles, vayan a las afueras de la ciudad y traigan a todos, fuércenlos a entrar. Dice, ya lo hicimos, ¿verdad? Entonces, el Señor, ¿verdad? Dice en el versículo, vamos a ver, en el versículo 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. El Señor Jesucristo vino a este mundo. Dios mandó a su Hijo y vino para que lo recibiésemos. Y miramos, ¿verdad?, que dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Y encontramos que Dios preparó todo su plan, todo su designio para la salvación del hombre. Y los discípulos se les dijo, vayan por todo el mundo, hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden las cosas que yo os he mandado. En el Evangelio de Marcos dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Va a haber cuando el Señor venga, va a haber una gran cena espiritualmente en los cielos. Y allí estaremos todos. Y el Señor está diciendo, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Nuestra lección, nuestra exhortación es, ¿estás siguiendo a Jesús? ¿Estoy siguiendo a Jesús? ¿Cómo sigo a Jesús? Y miramos aquí estos que se negaron. Hay prácticamente son tres negaciones que hay en esta parábola. Y una tiene que ver con las posesiones materiales y otra tiene que ver con los lazos sentimentales. La de los lazos, de las posesiones materiales, ¿verdad? Miramos que muchos hermanos se comprometen, ¿verdad?, con sus negocios, y para ellos ese es el Evangelio. Sus negocios, sus trabajos son su Evangelio. Y el producto o la ganancia es lo que ellos creen.
cuando debiera de ser, ¿verdad?, creer en el Evangelio, ¿sí?, y tener la vida eterna. Pero muchos quieren tener cosas materiales. Y eso es lo primero, ¿verdad? Eso es lo primero. Hace muchos años, ¿verdad?, hablaba con un hermano, ¿verdad?, que nunca iba los domingos por la mañana, siempre sí iba en la noche, ¿verdad? Y le decíamos, ¿verdad?, y la familia también, la esposa y los hijos le decían, ¿verdad? Y yo un día le pregunté, yo también le decía, porque tenía confianza con él, y él me dijo, es que el negocio que tengo es cuando me da más el domingo en la mañana, es cuando gano más, ¿verdad? Y bueno, pero ¿por qué no dejarle eso al Señor? Y un día él decidió también ir por la mañana. Dijo, ya no voy a trabajar el domingo en la mañana, voy a ir a la iglesia y también el domingo en la noche voy a ir a la iglesia, a reunirse en la iglesia. Y así lo hizo, ¿verdad? Pero algunos tardan en entender, ¿verdad?, que su evangelio no es el negocio, ¿verdad? Su creencia o su credo no es el resultado de su negocio, ¿verdad? No es eso, ¿verdad? Así que estos hombres, ¿verdad?, que compraron las yuntas, ¿verdad?, el que compró la hacienda, pues primero estaba la cena, estaba la gran cena. Nadie compra una hacienda en aquellos tiempos sin verla antes. Dice, yo compré una hacienda y voy a ver qué fue lo que compré. No es cierto. Compré unas yuntas y voy a probar. No, tampoco, ¿verdad? Primero los prueban y luego a ver si trabajan bien y luego los compran. El tercero, que tiene que ver con los lazos sentimentales, es me he casado. Y pareciera que tenía un argumento válido para no asistir a la cena, a la gran cena. Y quizás se basaba en un mandamiento más o menos benigno para él, y que se encuentra ya en Deuteronomio capítulo 24, y me parece que es el versículo 5, ¿verdad?, cuando dice, todo aquel que está recién casado, por un año no irá a la guerra, ni se ocupará en ninguna otra cosa para estar con su mujer, ¿verdad? Entonces él probablemente se estaba basando en eso, ¿verdad?, para decir, bueno, pues me acabo de casar y debo de hacer feliz a mi mujer, así que no puedo ir a la cena. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo aquí mismo en el capítulo 14, versículo 26, ¿verdad?, dice el Señor, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Se fijan ustedes? Ahora, hay que entender lo que está diciendo. Aborrecer aquí no es odiar, es amar menos. Sí, amamos a nuestros padres, ¿verdad?, pero la prioridad es Dios. Si vamos a servir a Dios y es, por ejemplo, la reunión en el que estaremos todos unidos en una mente, en un parecer, y decimos, no, es que me quedé con mi mamá porque no había venido, hace tiempo que no la veía, o vinieron tales parientes, o vinieron tales amigos, me visitaron y no podía dejarlos allí. No, el Señor está diciendo,
si no aborreces a tu padre y a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, a tus nueras, a tus nietos, a tus parientes, no eres digno de mí. ¿Por qué no los invitas también a la reunión? ¿Por qué no traerlos para que también sean edificados? Entonces, encontramos que, ¿cómo seguimos a Jesús? Debemos de seguir a Jesús sabiendo que Él es prioridad de nuestras vidas. Él está sobre todas las cosas, porque al final es la vida eterna la que estamos haciendo a un lado. Aparentemente entonces este hombre tenía una buena excusa, pero no era una buena excusa. Él dio prioridad a su esposa y no a Dios. Hizo a un lado a Dios, hizo a un lado a su Señor. Entonces Jesús demanda prioridad. Cuando el Señor pone cuando hace el llamado o cuando da esta enseñanza, un hombre hizo una gran cena. Es como si Dios hubiera provisto para el hombre un día de culto para él. Un día de culto para él. Es como un llamado para dejar las cosas o los asuntos cotidianos y pongamos atención a las cosas de Dios. Pongamos la atención a las cosas de Dios en unir nuestras mentes, ¿verdad?, para oír la predicación de la palabra, unir nuestras voces en nuestros cantos de alabanza a Dios. Es un día en el que vamos a recordar las bendiciones que Él dio durante la semana. Proveyó del sustento, ganamos cierta cantidad monetaria y de la cual apartamos algo de eso que Dios nos bendijo para traerlo a Dios. Es para unir ese llamado que Dios hace para nosotros, para un día unir nuestro parecer para escuchar aquel que preside las oraciones de gratitud, de necesidad a Dios, y que podamos decir nosotros amén. Pero sobre todo, sobre todas estas cosas, sobre todo además de oír la palabra de Dios y ser edificados en ella, además de cantarle alabanzas a Dios, además de escuchar la palabra, además de traer algo de lo que Dios nos bendijo económicamente, ¿verdad? Lo más sobresaliente de esto es recordar el costo del pecado, lo que el Señor Jesucristo pagó en aquella cruz del Calvario, ¿verdad? Cuando participamos de la mesa del Señor, recordamos que ese es el costo de mi pecado, de tu pecado, de nuestro pecado. No solamente en este momento, sino a través de toda la historia. Así que el Señor, cuando hace da esta enseñanza de la gran cena, estamos haciendo algo parecido cuando estemos en aquel día, todo el mundo, todos aquellos que obedecimos, alabando delante de la presencia de Dios. Ahorita estamos aquí delante de la presencia de Dios. Dios es nuestra audiencia. A Él es al que debemos de agradar con las cosas que hacemos. Que todo esto sea elevado como un olor fragante a Él. La predicación de la palabra, los cantos, las oraciones, la ofrenda, la mesa del Señor. Que todo llegue delante de Él como un olor grato. Segunda de Corintios capítulo 6 y versículo 12, el versículo 2, el apóstol Pablo dice: porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable. He aquí
el día de salvación. Dios quiere que le sigamos. Es la invitación que la palabra hace a nosotros por medio de esta parábola de la gran cena. Pero cantamos un himno. Nuestro hermano va a dirigirnos en el himno número 97. Himno número 97. Recuerden cómo estamos siguiendo a Jesús. Primera y última estrofa, 97. Cantemos. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar, viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Hoy por la tarde les esperamos a las 6 y vamos a ser despedidos con una oración. Hermano David, nos despide. Vamos a orar. Sagrado Padre que estás entre nosotros, alabado seas mi Dios. Te damos gracias, Padre, por el alimento que nos has dado en este día, en el cual es bastante para nuestro espíritu, y también que tengamos la carne sujeta, mi Dios, pero con tu ayuda. También, Padre, te pedimos por la ausencia de los hermanos que han salido, que tú les ayudes a regresar con bien, y los hermanos que están aquí enfermos también, Padre, bendícelos con esas enfermedades que tenemos, ayúdanos a salir de ellas si es tu voluntad, y que seamos pacientes para con ellas. También, Padre Santo, te pedimos por todo el mundo en que anda en problemas y matándose unos a otros. También notamos cómo la gente se odia, mi Dios, y viene algo más grande todavía, Padre, pero tú nos has dicho que tribulaciones vendrán, pero que no tengamos ese temor, sino que Dios nos cuida y Él sabe nuestro camino. Te pedimos, Padre, que nos dé salud para estar aquí esta tarde oyendo más de tu palabra. Cuídanos a todos, mi Dios, y quítanos toda enfermedad. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todo, Padre. Amén. Amén.